Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la reforma constitucional que busca ser una alternativa a la ley corta de ISAPRES presentada por el gobierno. La iniciativa, presentada por un grupo de parlamentarios de oposición, no ahora, la habían presentado ya a fines del año pasado, les otorgaría a los prestadores de salud la posibilidad de recalcular el precio base de sus planes. Los precios de las ISAPRES están compuestas de 3 variables, hacia la rápida: precio base, la suma de los factores de riesgo de cada uno de los pertenecientes al plan, padre, madre, hijos, si fuese el caso, y el tercero son las primas GES. De las primas GES todavía hay un fallo pendiente, eso no se habla todavía, no se sabe. De las tablas de factores de riesgo, ese es el fallo justamente que está en cuestión y que está en plena discusión. Y la posibilidad, entonces, de lo que busca este proyecto es poder modificar o variar lo que cobran al final para no caer en alguna imposibilidad o inestabilidad financiera a futuro, es poder en algunos casos subir los precios base. Eso explicado muy en grueso. Bueno, todo esto en el marco del debate que ha generado la propuesta del gobierno que busca cumplir, tiene que cumplir, todos tenemos que cumplir con un fallo de la Corte Suprema que ordena a las ISAPRES a aplicar las nuevas tablas de factores a todos los afiliados con efecto retroactivo, además de restituir los cobros en exceso, si es que se cobran, si se parte entonces desde abril de 2020, teniendo que haber aplicado esa tabla, que muchas ISAPRES no la hicieron, lo hicieron muchas veces para clientes nuevos, pero lo que plantea la Corte Suprema es que tiene que hacerlo para todos, para los clientes antiguos también. Bueno, ante esto, desde el gobierno expresaron la preocupación del Ejecutivo por la aprobación de esta reforma, de la cual esperan que no siga avanzando en la sala, quienes se oponen. Y bueno, escuchemos algunas de las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, por ejemplo, quien se opone naturalmente a este proyecto alternativo. Esto es preocupante porque es un proyecto que hace borrón y cuenta nueva, lamentablemente, a lo que establece otro poder del Estado, que es la Corte Suprema, que nuevamente busca incumplir lo que establece el fallo, que es poder devolverle a los usuarios aquellos cobros que fueron durante años indebidos por parte de muchas ISAPRES en un modelo de negocios que lamentablemente se judicializó por estos cobros indebidos. Ahora hay un lío ahí porque en su momento, en 2020, cuando las ISAPRES no aplicaron la tabla nueva a todos sus clientes, sino que a los nuevos a partir de abril de 2020, pero a los antiguos se les siguió aplicando hasta ahora las tablas antiguas, la superintendencia en su momento, que es la fiscalizadora o el fiscalizador, que tendría que haberle dicho a la ISAPRES, oiga, adecúe las tablas para todos, no tuvo, y esto lo explicó la ministra de Salud ayer aquí en Estado Nacional, la superintendencia no tuvo en su momento la facultad para exigirle a las ISAPRES que lo hicieran. Entonces las ISAPRES, como la superintendencia que lo fiscaliza, no les pidió que cambiara o adecuara para todos sus clientes, sino que solo para los que se fueran contratados de ahí en adelante, bueno, hay una suerte de vacío. Algunos dicen, los de la ISAPRES dicen, nosotros no cambiamos porque el superintendente no nos pidió que cambiaran. Y sienten que el fallo original, ese del 2019, no les pedía que cambiara para los antiguos, sino que a partir de ahí en adelante. Pues todo esto es bien complejo y es bien técnico. Hay que abrirse con muy buena voluntad a escuchar las distintas explicaciones para que al final hay que llegar a un acuerdo, porque lo único que no es discutible en un país como este, y afortunadamente, y eso no hay que perderlo como un activo país, lo único que no podemos dudar es en que el fallo se aplica y que el fallo se cumple. El gobierno tendrá una mirada, un grupo de parlamentarios de oposición tendrán otra mirada, el superintendente tendrá una interpretación o una forma de actuar, pero que el fallo se cumple, eso hasta donde uno sabe y hasta donde uno espera, nadie pone en duda que se tenga que cumplir. Así es en un Estado de Derecho de un país que se dice democrático, moderno y que cumple con sus leyes y con los dictámenes de la justicia. Vamos a la mesa de conversación. Y justamente vamos a
tomar contacto con el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic. Diputado Mirosevic, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola Matías, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, aquí se ha producido una suerte de cruce de opiniones o interpretaciones con este nuevo proyecto. Está esto en el Senado, pero me imagino que tiene mirada porque el día de mañana puede llegar a la Cámara de Diputados. Están siguiendo lo que ocurre ahí. ¿Cómo lo ve usted? Sí. A ver, lo primero es que el proyecto que el gobierno manda es un proyecto para ayudar a que se cumpla el fallo, ¿no? En ningún caso podría ser lo contrario, en ningún caso podría ser un proyecto para que no se cumpla el fallo, ¿no? Sería gravísimo, sería mucho más grave que cualquier incumplimiento de una ISAPRE, si es que alguien llamara a no cumplir un fallo. Por supuesto, sería muy grave. Por lo tanto, en este caso el gobierno dice, bueno, como esto no es una responsabilidad nuestra, es una responsabilidad de las ISAPRES, que esa responsabilidad ha sido determinada por esta última instancia judicial, bueno, en este caso, porque nadie quiere que el sistema colapse, ni fracase, ni las ISAPRES terminen sin tener capacidad de dar las prestaciones necesarias, por supuesto, nadie quiere eso, nadie quiere que quiebren. Entonces, buscar una alternativa que permita una programación en el tiempo me parece que es lo razonable. Ahora, claro, se ponen ciertas condiciones, por ejemplo, que no va a poder haber retiro de utilidades mientras no se pague la deuda, o que no se va a poder subir los planes. En fin, bueno, hay algunas condiciones que se están discutiendo, o se discutirán en el proyecto del gobierno. Pero me parece que, a ver, yo espero que esta cosa se resuelva en el Senado, porque aquí hay 3,3 millones de personas que, por supuesto, nadie quiere que el sistema fracase, pero también aquí hay que entender que hay una responsabilidad de la ISAPRE, eso es real, eso es evidente, y no se le puede echar, yo he escuchado algunos de sus vocerías, no se le puede echar la responsabilidad al gobierno como que tiene que prácticamente no hacer cumplir el fallo o condonar la deuda. No, el gobierno no puede hacer eso. Claro, tiene que ayudar a que se dé un plazo razonable para que esta plata le llegue a los usuarios y que el sistema a la vez no colapse. Un equilibrio difícil, pero que creo que hay que intentar buscar. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, en algún momento ha dicho que hay, cito textual, hay un consenso bastante común de que tal como está el proyecto del gobierno no flota. Y no solamente por lo que tiene que ver del efecto retroactivo del fallo, es decir, lo que las ISAPRES tienen que restituir por el cobro en exceso, por no haber aplicado en abril de 2020 la nueva tabla de factores, que es común a todas las ISAPRES. Antes cada ISAPRE tenía la suya. O sea, hasta el día de hoy cada una tiene la suya, pero para los nuevos se aplicó una nueva. Nuevos clientes me refiero. Pero hay otra cosa que es a futuro. El no poder subir los precios dejaría, según las ISAPRES, en inviabilidad económica. Entonces, desde ese punto de vista, ¿usted está de acuerdo? ¿Es parte de ese consenso que dice el senador Coloma en que, como está exactamente el proyecto del gobierno, no flota? ¿O ustedes lo votarían como está? No, yo no comparto el primer juicio. Ahora, claro, obviamente que cuando el gobierno manda un proyecto, por supuesto que los proyectos no son aprobados de la misma manera, ¿no es cierto? Generalmente hay modificaciones dentro del Congreso, es parte de lo que hay que discutir. Siempre los proyectos se intentan mejorar, sobre todo si el hecho de pasar por ambas cámaras va a tener mejoras, sin ninguna duda. Pero yo creo que aquí la clave es, esa plata hay que restituírsela a los usuarios porque se trató de un abuso indebido que ya a esta altura una verdad jurídica, una verdad legal, digamos, y por lo tanto hay que buscar la mejor alternativa para que la gente pueda tener esa plata. Estamos hablando de casi el 0,5% del PIB, estamos hablando de 1.400 millones de dólares. Nadie esperaría que esto pueda pagarse de un momento a otro, por supuesto que no. Por eso es que el gobierno tiene como objetivo que se haga una programación en un tiempo razonable para que se pueda pagar. Pero lo que no parece muy razonable es que mientras esa deuda exista, las ISAPRES sigan echando mano a utilidades y por lo tanto aquí se establece un principio. Pero bueno, esto es parte del debate que tendrá que existir, Matías, en el Congreso. Lo que sí es importante es que todos los actores tengan disposición al diálogo, porque nadie quiere que esto se transforme en una crisis, por supuesto. Pero también hagámonos cargo que esta situación de origen se produce por un abuso
que nunca debió haber sucedido, pero bueno, ya estamos en la circunstancia en la que estamos, busquemos la mejor manera, pero también yo digo aquí, ojo, que no se aproveche, eso es lo único que yo digo. El gobierno tiene disposición a buscar una solución, pero que nadie se aproveche. ¿Tiene a su juicio alguna responsabilidad, aunque sea en menor proporción, la Superintendencia de Salud, que en su momento no exigió que las ISAPRES cambiaran para todos sus afiliados la tabla de factores con los cuales se calculaba el precio final de la ISAPRE? Sí. ¿O no? A ver, no tengo tanto detalle, Matías, para saber la responsabilidad administrativa, en este caso de la superintendencia. Sí me queda claro que hay un porcentaje, aunque menor, lo decía la ministra en una entrevista contigo justamente, hay un porcentaje que no estaría teniendo esta obligación que devolver, ¿no es cierto? Pero son los del 2020 en adelante. Son clientes nuevos. Los anteriores, en distintas proporciones, tienen una responsabilidad de devolver. Son casi más de 700.000 personas que se van a ver beneficiados en el retorno de este abuso que se les produjo originalmente. Pero no sé, Matías, no me atrevería a hacer un juicio tan categórico. Eso tendrá que investigar, ¿no? Sin duda, sin duda. Vamos un poco más a lo político, porque también, bueno, la semana no conversábamos desde antes de la elección del domingo pasado. Me gustaría conocer su análisis después de lo electoral, cómo se ha movido, y también el comportamiento que ve usted del grupo republicano. Y es relevante porque es el grupo que tiene una cifra tan mayoritaria, un peso relativo tan mayoritario en el Consejo Constitucional que parte el 7 de junio, que vale la pena ir siguiéndole los pasos. A ver, ¿cómo ve primero el resultado electoral y el comportamiento que ha sucedido a partir de ello? Bueno, claramente la elección del 7 de mayo fue una elección de coyuntura. Me da la impresión de que no fue la mayoría de los electores que estuvieron pensando quizás en un horizonte de 40 años. El texto constitucional creo que estuvo muy marcada por el contexto, en particular por delincuencia y por migración. Me atrevería a decir, al menos esos dos grandes factores creo que tiñeron la elección. Bueno, uno hubiese esperado quizás que la coyuntura no hubiese sido tan influyente en esta elección, pero bueno, pero lo fue. Lo fue. Yo creo que es una realidad, lo fue. Y siempre lo es, ¿eh? Y también siempre lo es en cualquier gobierno. Sí. No, por supuesto, pero como esta era una elección distinta, un poco excepcional a propósito de fijar las reglas del juego de largo plazo en un país, bueno, pero el hecho es que fue influyente la coyuntura. Y yo diría que en particular la crisis de inseguridad y la situación migratoria, en donde claramente Chile es un país que ya cumplió su capacidad de recibir, ¿no es cierto?, migración irregular. Eso, claramente, esto lo decía el canciller Van Klaver y yo lo encuentro toda la razón. Claramente Chile es un país que ya copó su capacidad, ¿no es cierto? Y frente a eso, yo creo que, claro, un porcentaje importante de la población fue a votar a propósito de estos dos grandes temas. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento de republicanos en la convención? Yo creo que todavía está por verse, ¿no? Yo creo que tiempo al tiempo. Yo no me gustaría hacer juicios tan categóricos, porque, bueno, claramente ellos están en una posición política muy distinta a la mía, pero yo no quiero, antes de que el proceso comience, recién el 7 de junio, recordemos, ellos van a asumir el trabajo, sería un poco injusto de mi parte echar todo por la borda o ponerme muy prejuicioso al respecto. Creo que hay que darle tiempo al tiempo. Ellos tendrán que tomar sus definiciones. El proceso claramente, Matías, está a cargo de ellos. Y ellos tienen la mayoría más robusta, ¿no? Y ustedes esperarían, voy a poner una comparación, si esta mayoría de ahora se comportara igual que como se comportó la mayoría en el proceso anterior, ¿usted cree que sería adecuado o siente que hay una posibilidad de cambiar esa actitud? Y segundo, ¿cree que sería exitoso este proceso si la mayoría actuara igual como actuó la mayoría en el proceso anterior? Sí. Bueno, lo hemos analizado ampliamente, incluso en este mismo programa, Matías, que parte de lo que fracasó en el proceso anterior, no es lo único, hay muchos factores, pero parte de lo que alejó a las grandes mayorías o ahuyentó a las grandes mayorías tiene que ver con un cierto tono de no escuchar a quien pensaba distinto, ¿no? Y de imponer una cierta posición. Incluso creo que más allá del rechazo de contenidos concretos, porque creo que hay hartos contenidos del proceso anterior
que son mayoritarios en la sociedad chilena. Me refiero a medio ambiente, o a derechos de las mujeres, o a social, o a descentralización. Esos contenidos creo que son mayoritarios, pero lo que ahuyentó a la sociedad chilena en su mayoría fue un cierto tono de arrogancia. Creo que esta vez efectivamente fracasaría nuevamente el proceso si se repite un tono de esa misma característica, pero para el otro lado, a la inversa. Sí. Porque creo que al final la gente no está esperando eso cuando espera una constitución, está esperando una cuestión en un tono muy distinto, de escuchar al que piensa distinto. ¿Y cómo ha visto el tono, por ejemplo, de Kast, que es su líder en las entrevistas del fin de semana, que es la primera que da desde el 7 de mayo? Sí, a ver, leí la entrevista de José Antonio Kast y efectivamente era una entrevista un poco distinto del tono que se le conoce. El tono que se le conoce hasta ahora, en general, es un tono bastante más agresivo, más dogmático en algunos aspectos. La entrevista de este fin de semana fue una entrevista que me da la impresión baja varios cambios. Entonces, vuelvo a insistir, creo que si nosotros desde nuestro sector, desde el progresismo, en el amplio sentido de la palabra, hemos empujado un cambio constitucional hecho en democracia, porque eso tiene un valor, no da lo mismo. Creo que importa mucho que sea en democracia una constitución. Entonces tenemos que darle espacio y tenemos que darle una oportunidad a este proceso. Nosotros hemos sido partícipes y creadores de este proceso constitucional. El pueblo de Chile, claro, tomó una determinación que por supuesto no me gusta, que le dio una sobremayoría a un sector. Pero bueno, esa fue la voluntad popular. Entonces creo que lo que nos corresponde a nosotros es esperar, y espero que de verdad en republicanos prime más la humildad. Creo que eso sería lo correcto para este momento. Siempre se habla mucho de la responsabilidad del ganador, y es bastante evidente porque es el que tiene la mayoría de los votos para casi hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Pero me gustaría que usted, además que forma parte de la coalición de minoría, ¿qué responsabilidad tiene? Porque alguien podría, voy a decir en términos bien coloquiales, taimarse y decir, mire, si nosotros no tenemos los votos para nada, que la hagan ellos, y nosotros nos taimamos y no hacemos nada. Y eso llevaría evidentemente a un fracaso. ¿Cuál es la responsabilidad de la oposición que tiene una minoría muy clara? Yo creo que eso, Matías, sería un error. Aquí nadie tiene derecho a taimarse. Eso es lo primero. No, nadie tiene derecho a taimarse porque aquí hay una responsabilidad con el país. Y creo que frente a eso, lo que hay que hacer es esperar, es tener disposición al diálogo. Y por supuesto, si las cosas comienzan a ponerse difíciles o preocupantes, por supuesto habrá que decirlo. Pero eso me parece que no puede ser una posición a priori. Comenzar a iniciar el proceso de esa manera. No puede ser, porque nosotros también le reclamamos en su momento a la derecha que tirara la toalla respecto al proceso anterior. ¿Hay algunos en el oficialismo que han tirado la toalla desde ya el proceso? ¿Usted ve algunos que están trancando la pelota? No, hasta el minuto no he escuchado a nadie en esa posición. Más bien están todos expectantes, ¿no?, de lo que va a suceder. ¿Y si falla, Vlado, este tercer proceso? Si gana el rechazo, que en este caso va a ser desaprobar, entiendo, se va a llamar no va a decir rechazo o apruebo, sino que apruebo o desapruebo. O estoy a favor o en contra, me parece que. ¿Cuál es la nomenclatura que se usa? Creo que es desapruebo. Desapruebo. Sí, efectivamente. Si se rechaza este nuevo proceso que está empezando, ¿qué alternativa queda? ¿Partir un tercero? ¿Lo que dice el Partido de la Gente, suspenderlo durante 8 años, la posibilidad de revisar la Constitución? ¿O tan tranquilos queda vigente la actual? ¿Cuál es la opción que usted preferiría? A ver, yo Matías, sinceramente no me quiero poner en ese escenario todavía. Pero es un escenario, pues, Vlado. Sí, es un escenario. No, por supuesto. Y naturalmente que si yo veo que las cosas van mal, no es un escenario que uno pueda descartar a priori. Pero tampoco creo que uno deba iniciar el debate antes de que comience el proceso de los electos. Partir poniéndose en ese escenario no sé cuánto ayuda, la verdad, Matías. Yo creo que es mejor que todos los sectores lleguen con responsabilidad. Obviamente que la mayor responsabilidad de quienes están a cargo del proceso son los republicanos. Sí, claro, que duda cabe. Y no es al revés, se lo planteo. No es mejor y no es más responsable tener todos los elementos a la vista desde antes. Es decir, que todos sepamos a priori qué pasa si vamos a votar o no a votar, qué pasa si gana la apruebo o el rechazo, qué pasa si dialogamos o no dialogamos, para que no nos llevemos sorpresa después de que si pasa lo de alguna manera sorpresivo el 4 de septiembre, que empiece una negociación de nuevo en 100 días, más bien decir, si pasa A, alternativa B. Seguro. A ver, yo me imagino, Matías, que si quienes están principalmente a cargo de este proceso,
que es republicano, no tiene la actitud correcta, por supuesto que se empezarán a especular alternativas, ¿no? En su momento, previo al plebiscito de salida. Obviamente que sí, pero me parece que partir ahora, todavía ni siquiera asumen los constituyentes electos. No sé si es la mejor actitud, pero vuelvo a insistir, yo seré el primero si es que veo que las cosas van mal, si es que hay dogmatismo, si es que no hay capacidad de diálogo. Por supuesto que lo diré, no tengo ninguna duda, pero y como también, Matías, quiero reivindicar lo siguiente, como también nuestros constituyentes los dijeron, porque Agustín Esquella, Patricio Fernández y Jorge Abarca, que fueron al menos los 3 constituyentes que salieron electos en los cupos del Partido Liberal, fueron críticos del proceso anterior cuando debían serlo. Cuando vieron dogmatismo, lo dijeron y levantaron la voz también. Entonces, pero votaron a prueba, pese a la crítica. Y votaron a prueba. Pese y lo decían, a sus críticas. Por supuesto, y votaron a prueba y decían, votamos a prueba porque valoramos el conjunto del proceso. Sin embargo, durante el camino, ellos fueron levantando la voz cuando habían cosas que no les gustaban. Entonces, lo que quiero decir es que ahora no va a ser distinto. Si es que hay una cuestión que no nos gusta, vamos a levantar la voz, por supuesto, pero me parece que a priori no es la mejor actitud. Recién, hace una semana o 2 semanas, tuvimos un resultado electoral. El pueblo de Chile habló. Hay que aceptar ese resultado con humildad. Entonces creo que, bueno, ya iremos viendo que si es que el republicano equivoca el tono, el camino, no quiere diálogo, como algunos decían este fin de semana, luego dijeron que no, que sí querían diálogo. Bueno, vamos viendo. Creo que hay que dar una oportunidad. Yo, por supuesto, estoy políticamente muy distante de republicano, eso es evidente. Pero de verdad creo que el proceso, al final, la foto grande para la historia de Chile es mucho más importante que los procesos no fracasen. Por supuesto. Lauro Mera, soy presidente de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros. Que esté bien. Matías, muchas gracias a ti. Un abrazo. Chao, chao, gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Hace un tiempo pasamos temporadas enfocados en temas, y son temas hipertécnicos que nos cuesta a los que no somos expertos familiarizarnos. Y cuando me refiero a esto, hablamos mucho tiempo de la educación. Lamentablemente ha dejado de lado la discusión sobre educación y no ha mejorado mucho los índices. Pero bueno, hoy día vamos a hablar de otro de estos temas que se ha acaparado por tiempos largos las discusiones, se suelen politizar, entre medio pasan elecciones, entonces también se utiliza mucho para el eslogan de uno y otro lado, y es una pena porque son cosas contra importantes y estructurales de los países, como las pensiones, que es lo que vamos a hablar hoy día. Pasa con la salud, hoy día está hablando ISAPRE, estamos todos tratando de entender la técnica de cómo funciona el sistema de seguridad privada, ¿no es cierto?, en salud, en coberturas de salud. Y en cuanto a las pensiones, que era eje central, pensamos que en las elecciones era uno de los temas fundamentales. De hecho, en las encuestas llegó a estar entre los primeros, junto con la delincuencia, por ahí entre las preocupaciones de la ciudadanía de las pensiones. Y si no me equivoco, la última encuesta que yo vi estaba en lugar 9º. Es decir, va y viene, fluctúa en la preocupación de la gente. No por eso deja de ser importante, no por eso se deja de discutir, porque hay una reforma planteada por el propio gobierno para cambiar el sistema de pensiones. ¿Ha escuchado usted hablar de esta? Por supuesto. Y hay alternativas. CLAPES UC ha convocado un grupo de profesionales de distintos lugares, de distintas orientaciones, de otras universidades también, para estudiar puntos básicos alternativos a esta reforma para darle viabilidad. Y estamos con Leonardo Hernández, que es académico justamente de la Escuela de Administración y CLAPES de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Gracias a ustedes. Ustedes pueden verlo, está en CLAPES UC, muchos expertos, hombres y mujeres expertos en estas materias. No hace falta que los leamos los 20 y tantos, pero sí que nos cuentes cuáles son, a tu juicio, que valga la pena poner en contraste de lo que ha planteado el gobierno como la propuesta de reforma previsional y la que todos estos expertos ponen para entrar a discutir. ¿Cuáles son? Mira, lo que nosotros hicimos fue, en realidad, ir punto por punto que está levantado el proyecto de ley del gobierno y fuimos discutiendo cuáles de estas cosas tenían sentido, cuáles valía la pena seguir avanzando en ellas o que debía modificarse o que no tenían mucho sentido o mucho fundamento. O las más críticas. Las más críticas. ¿Cuál es la más crítica? ¿Es el famoso 6% que es el aporte adicional o el ahorro adicional que tendríamos que tener para tener niveles OCDE, por ejemplo, de ahorro? No, al revés. Ese fue uno de los temas relativamente fáciles. ¿Por qué? Porque si uno analiza las causas de las bajas pensiones hoy día son básicamente 3.
dadas las expectativas de vida que tenemos los chilenos hoy día post-retiro, estamos ahorrando muy poco. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que ahorrar más. Entonces, ¿cuáles son las causas de nuestro bajo ahorro? Primero, estamos cotizando un 10%, y eso es muy bajo. ¿Cuánto es el promedio? En la OCDE, en la OECD 18? Es 18,4. Entonces estamos ahorrando, y eso se sabe hace tiempo, estamos ahorrando muy poco. Si uno ahorra poco, es poco lo que junta. Junta poco. Sea cual sea el modelo. Segundo lugar, tenemos un problema con muchas lagunas previsionales. O sea, hay mucha gente que después de trabajar muchos años ha ahorrado poco porque cotizó pocos de esos años. ¿Okay? Entonces, si no aportamos a nuestro ahorro para la previsión, aunque hayamos trabajado 40 años, bueno, el pozo creció poco. Claro. ¿Okay? Y entonces eso tiene que ver con la densidad de cotizaciones. ¿Y lo otro es el aumento en la esperanza de vida de los chilenos? No. A ver, dado el aumento de la esperanza de vida hay que ahorrar más. Entonces, para eso, subamos la tasa de cotización, aumentemos la densidad de cotizaciones, y el tercer punto tiene que ver con la edad de jubilación. Piensa tú que estamos jubilando a los 65 años los hombres y 60 las mujeres, y la esperanza de vida post-retiro para las mujeres es 30 años. O sea, después que jubilan tienen que financiar 30 años de pensión, y los hombres un poco menos, 23 creo que son. O sea, más o menos con 35 años de trabajo hay que financiar 30 años de jubilación. Exactamente. En caso de mujeres. Claro. Y ya. En el caso de los hombres, lo que pasa es que los hombres también jubilan más tarde, jubilan a los 65. Vamos a ponerle con 45 años, vamos a suponer que a los 25 se empieza a trabajar. Con 40, caso de hombre, 45 años trabajando, hay que juntar lo suficiente para 23 financiar años más. 23. O sea, los hombres post-retiro, entre los 65, en promedio, los hombres, entonces tenemos una esperanza de 23 años, fallecemos a los 88 en promedio. ¿Okay? O sea, en los hombres está un poco más fácil, entre comillas. Es algo, y los hombres también tienen mayor densidad de cotizaciones. La diferencia de la densidad de cotizaciones entre hombres y mujeres es enorme. Entonces, tenemos que movernos en estos tres frentes. Perdón, por el mercado laboral, no responsabilidad de las mujeres, ¿o no? Es un tema del mercado laboral. El mercado laboral femenino, sí. Ahora, el proyecto de ley de estas tres causas atiende solo una, que es subir la tasa de cotización, y más o menos, no sé, porque le estamos pidiendo que subamos la tasa de cotización en 6% y además saquemos algo de ahí para redistribución. O sea, que no va a tu cuenta, sino que va a redistribuirse al resto. Entonces, atiende una de las causas y no 100%. Las otras no dice nada. Nosotros hicimos el ejercicio de ir tema por tema del proyecto de ley e ir viendo si hace sentido o no hace sentido, si se puede modificar para avanzar y salir con algo razonable. ¿Cuál es el tema más crítico, Leonardo? Yo te diría que el tema más crítico es, para nosotros, es el tema de la organización de la industria. Está como en el corazón de la reforma del gobierno. El gobierno plantea separar la industria y tener entes que administran las platas de los afiliados, que son los IPP, inversores previsionales privados, que son continuadores de las AFP. Son las personas que yo les paso un peso para que me lo rentabilicen. Te lo invierten y lo rentabilicen. ¿Ya? Y eso separarlo de todo lo que es la administración de las cuentas, lo que llamamos el back office. ¿Okay? Ya. Es todo lo que es llevar las cuentas. El que me manda mis cartolas, el que me paga la pensión cuando yo jubile, en fin. Exactamente. Ya. Y eso dicen que sea un ente único, monopólico, autónomo, estatal. Entonces, este quiebre de la industria hace mucho cortocircuito. Y hay que estudiar un poco lo que en economía llamamos la organización industrial. O sea, ¿cuáles son los fundamentos económicos para entender cómo se organiza la industria? Las industrias se organizan de distintas maneras dependiendo de la naturaleza del negocio. Déjeme darle un ejemplo para que lo entiendan los telespectadores. Si tú piensas, por ejemplo, el mundo de las panaderías, ¿no es cierto? Normalmente hay una panadería por barrio. Sí. Pero cuando piensas en las tiendas de repuestos de autos, están todas juntas el 10 de julio. Sí. Hay otro barrio en Brasil, no hay una en cada barrio. Eso es organización industrial. ¿Por qué la industria se organiza de cierta manera? Bueno, el mundo financiero, y esto, lo que estamos hablando de pensiones, es un problema más bien del mundo financiero, ¿no es cierto? Inversiones y atención a público, hay que tener sucursales, igual como lo tienen muchas entidades financieras. Tenemos que entender cómo se organiza esa industria. El gobierno en su proyecto dice hay economías de escala. ¿Qué son economías de escala? Que por docena es más barato. Y por lo tanto hay que concentrar las actividades. ¿Y es razonable eso? ¿Por qué tiene que haber cada AFP tener un back office sacando las cuentas, mandando cartolas y pagando pensiones?
Hay economías de Porque uno escala. entiende que compitan en la inversión y que el A le vaya mejor que el B, entonces yo me voy al A y me voy cambiando, hay incentivos. Pero para que me manden las cartolas, no suena tan descabellado de que haya un solo ente que lo haga, ¿no? Hay economías de escala en algunos de los procesos y tareas que cumplen las AFP. Por ejemplo, ¿hay economías de escala en la recaudación? Sí. Y de hecho se materializa y hoy día esas economías de escala las explotan las AFP a través de Previred, que es un ente único que atiende, que es de ellos y que atiende a todas las AFP. La propiedad es de 4 AFP, pero atiende a todo el sistema y atiende a muchos otros entes, ¿no es cierto? También uno paga, ¿no es cierto?, la salud a través de Previred y otras cosas. Ahí hay economías de escala. También hay economías de escala en lo que es acreditación, vale decir que los pagos lleguen a buen término de punta a punta en todas estas transacciones. Y ahí se notan que las AFP usan, varias de ellas, el mismo proveedor del software. ¿Okay? Entonces, ahí se pueden aprovechar algunas economías de escala. ¿Dónde no? Y no hay economías, ¿Dónde por ejemplo, puede haber un peligro, entre comillas, de aunar todo el back office y todo el trabajo administrativo? En la atención a público no hay economías de escala. Yo tengo que tener sucursales. Cada sucursal tiene más o menos una capacidad hasta 23.000 atenciones mensuales por sucursal. O sea, si tengo pero tengo que tener, duplicar el número de sucursales. Si se llaman de distintas formas a una misma forma, no hay una economía de escala. Hay economías de escala a una escala relativamente chica. ¿Okay? Y tampoco hay economías de escala en el pago de beneficios. Cuando tengo que empezar a entregar beneficios, necesito duplicar mi capacidad a medida que tenga más. Proporción a la cantidad de gente que necesita. Sí. ¿Dónde podría haber otra economía de escala importante? Es en el tema de cobranza. Hoy día las AFP, cada AFP tiene que hacer, si hay un problema de cobranza, alguien no está pagando las cotizaciones, tiene que hacer un juicio y hacer seguimiento. Ahí hay economías de escala y lo que nosotros estamos proponiendo es que esas se pueden explotar. ¿Y cómo se pueden explotar siendo más eficientes? Haciendo una entidad donde concurran también la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque tienen mucha información que si se cruza, se puede hacer mucho mejor fiscalización. Eso entonces es se podría avanzar. ¿En qué materia es más crítica también? ¿En la parte de la administración financiera o de las inversiones? En la parte de la administración financiera de las inversiones creemos que no hay economías de escala. ¿Okay? Creemos que hay espacio para que compitan varios entes y de hecho estamos proponiendo que aumentemos la competencia. Entonces, que existan los administradores de inversiones privados, que serían los continuadores de lo que hacen hoy día las AFP, pero que también haya un ente público que compita y que compita en igualdad de condiciones. Una suerte de AFP estatal, que quien confíe más en que el Estado le invierta su plata, bueno, tiene toda la libertad de darle su 10% o ojalá 16% a la AFP estatal si fuese necesario. Y el fondo que tengo acumulado por todos los años que ya vengo cotizando, si me gusta la AFP estatal, le entrego mi fondo. El proyecto de ley tiene algo que es un poquito preocupante, que tiene que por defecto, por default, dice que por default la gente que no elija un inversor privado, por default va a ir a dar al IPPA, que es el inversor público. ¿Qué proponen ustedes por default? No, que ahí hay absolutamente libertad de elección, que cada uno elija. ¿Okay? Que cada uno elija. Ahora, lo esencial que estamos proponiendo nosotros es que todos estos temas hay que estudiarlos más en profundidad. ¿Okay? Que no es llegar y tomar una decisión sin haber hecho un análisis bien detallado de cuál es la naturaleza del negocio para entender dónde están las economías de escala y dónde sí hay espacio para que haya un ente monopólico, que puede ser no estatal, puede ser privado, ¿no es cierto?, y que haya competencia, pero que esto se estudie con mucho más detalle. Pero todo esto que usted plantea, que es súper razonable y hasta entretenido e interesante entenderlo, hasta donde me alcanza a entender a mí, para entender a mí, es que nada de esto modifica otra pata que es de las preocupantes que usted dijo, que es el de las lagunas. Nada de esto va a modificar que el mercado laboral o que algo permita de que las mujeres, por ejemplo, tengan, o todas las personas tengan menos lagunas. ¿Qué se podría hacer en esa materia? A nosotros en este estudio, como te decía, nos fuimos viendo tema por tema de lo que está en el proyecto de ley. Y en 2 temas solamente sugerimos cosas que no están en el proyecto de ley, pero que sugerimos que se podrían explorar. Una de ellas es, ¿no es cierto?, una manera de introducir más competencia, es que hayan licitaciones de carteras de afiliados antiguos. Actualmente los afiliados nuevos se licitan cada 2 años y eso ha hecho bajar las comisiones de entrada. ¿Okay? Sí. Pero estamos diciendo, no es que lo sugiramos así porque no hubo unanimidad en esto, pero sí sugerimos que se estudie la posibilidad de introducir licitaciones de afiliados antiguos. ¿Por qué?
Porque los afiliados hemos mostrado tener mucha inercia en nuestro comportamiento. Suben y cambian muy poco. No nos cambiamos de AFP. No somos muy discriminadores en si nos suben la comisión. Entonces no hay incentivos a que me convenza la AFP A, B o C que me vaya con ellos. La AFP A, B o C puede mover las comisiones y sabe que el 90 y tantos % de su portafolio de clientes se va a quedar ahí. Y los resultados de la inversión, si bien son distintos, uno puede medir a 1 mes, a 3 meses, a 10 años, a todo histórico. Cada AFP se presenta como primera o segunda, casi siempre. Exactamente. Entonces también para los clientes que no somos expertos nos cuesta discriminar cuál es la mejor realmente. Exactamente. Entonces, como tenemos, eso en economía lo explicamos porque hay una gran asimetría de información, hay mucho analfabetismo financiero. Claro. Entonces, las AFP podrían explotar eso y hay gente que argumenta que lo están explotando y tienen rentas altas producto de eso. Entonces, lo que nosotros decimos es, estúdiese la posibilidad de introducir licitaciones de carteras de afiliados antiguos con una serie de restricciones, que no sea obligatorio. Yo a lo mejor estoy contento con mi AFP, no quiero que me cambie, entonces yo después declino, digo, no me cambien. Entonces ahí nos aventuramos a algo que no está en el proyecto de ley, pero sugerimos que se pueda analizar. ¿Okay? El otro tema que sugerimos analizar y que no está en el proyecto de ley es poner incentivos para que las personas voluntariamente decidan postergar su jubilación. Como te decía, una de las causas de las bajas pensiones es que jubilamos muy jóvenes, dado nuestra esperanza de vida post-retiro. Entonces lo que proponemos es que haya incentivos para que la gente voluntariamente diga yo voy a posponer mi jubilación. De hecho, hay muchas mujeres que lo hacen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la jubilación no alcanza. Entonces sigo trabajando. Entonces pongamos incentivos. Por ejemplo, si yo le quiero dar PGU a alguien, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Le aumento el monto de la PGU si posterga 1, 2, 3 años su momento de jubilación. Esas son las únicas áreas en que nos aventuramos a decir algo más allá del proyecto de ley porque no está en el proyecto de ley. Por último, tocan ustedes el tema que en algún momento algún experto lo planteó, que es poner un tope de cálculo. Por ejemplo, que la pensión, yo me jubilé a los 65, que la pensión sepamos, y no que hablemos de esperanza de vida, sino que hasta los 85, o sea, me financie 20 años. Y si paso de ahí en adelante, se active un seguro, la cuarta edad que le llamaron. Y que todos aportemos a un seguro, como no todos vamos a pasar los 85, solamente los que vayan pasando se beneficien del acumulado que todos aportamos. Pero que yo tenga certeza por cuántos años tengo que dividir lo acumulado. A ver, no, en esta propuesta, como te digo, no, porque fuimos viendo cada uno de los temas del proyecto de ley. ¿Es razonable? Es algo que mucha gente ha propuesto. Hay varios estudios que dicen, pongamos lo que se llama un seguro longevidad. Claro. Calculemos la pensión con tu pozo acumulado como si tú fueras a vivir, supongamos, 20 años más. 20 años. Y todos aquellos que por A, B o C son más longevos y viven más, ahí se les acabó la plata, entonces entra este seguro. ¿Okay? Y eso se puede estudiar y se puede analizar. Ahora, en la transición hay que financiar el seguro, porque lo que va a pasar es que inicialmente los seguros, ¿no es cierto?, funcionan porque tú pagas tu prima y esa prima se va acumulando y hay un pozo. Pero inicialmente no hay plata. Y parte de la urgencia es ahora subirle las pensiones a mucha gente que tiene muy bajas pensiones. Está en la asimetría o el analfabetismo de información, del cual somos todos víctimas. Yo me enteré las jueves de la semana pasada que después del tercer retiro, cuando se discutió el tercer retiro, entre medio se aprobó una posibilidad de voluntariamente aportar un punto porcentual más de ahorro. Es decir, si todos nosotros ahorramos el 10% obligatorio, que si yo quiero, le llamo a mi AFP y le digo, yo quiero ahorrar el 11, no el 10. Y creo que eran menos de 500 personas en Chile que se han inscrito voluntariamente a ahorrar un punto más. Pero eso sustituye un poco el APB, ¿no? Sí, pero esto es para el obligatorio, no para el voluntario. Para el obligatorio. Sí, pero ha existido, ese mecanismo ha existido desde hace mucho tiempo a través de APB. La diferencia está en que ese APB yo después, si quiero, lo puedo sacar. Exactamente. En este otro no se puede sacar. En este no se puede, ¿no? Se queda hasta que tú... Pero lo que habla de lo difícil que es, porque es un tema técnicos y que la gente muchas veces nos cuesta. Leemos estas noticias, son áridas, difíciles de entender y pasamos de ellas. Y son posibilidades de más ahorro. Sí. Bueno, Leonardo Hernández, este estudio está en la página de CLAPES. www.clapesuc.cl. Sí, está súper interesante porque ahí se ve el comparativo y para poder estudiar más. Pero este fue un buen apronte. Gracias, Leonardo, por estar aquí. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Buenas noches. ¿Hacemos una pausa?
Revisamos nuestro portal de noticias y contenidos 24horas.cl con Cerati de fondo, que es un sacrilegio interrumpirlo, pero lo vamos a dejar de fondo porque hasta ahora, como siempre, es un agrado escucharlo, ¿no? Las noticias de nuestro portal. Cámara aprueba fusión de los proyectos para un sexto retiro. Iniciativa regresa a Comisión de Constitución. Lea detalles, y creo que está bastante discutido este tema, lo dañino que pudiera ser un retiro, ¿no? Por todos los expertos. Esto aquí que es consenso absoluto, ¿no? Porque se necesitan más ahorros, no menos ahorros, para financiar un sistema de previsión. Detalles en 24horas.cl. Revisemos el tiempo. Santiago, en este momento, tiene en la región metropolitana 8 grados con 5 décimas y el cielo está parcial. El pronóstico para mañana martes y miércoles en esta región capital es el siguiente. Para mañana martes, cielo parcial y una máxima probable de 17 grados. Y el miércoles, nublado con 15 grados. Revisamos otras dos regiones del país. Tocopilla, en la región de Antofagasta, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 21 grados. En tanto, Molina, en la región del Maule, tendrá cielo nublado y una máxima de 17 grados. Hace 13 años, una de las grandes estrellas ya míticas del rock latinoamericano, Gustavo Cerati, se despidió de los escenarios y de la música. Claro, se está conmemorando ese último recital que hizo. Fue en Caracas, Venezuela. Porque después de presentarse como solista, por última vez en Venezuela, ocurre lo que ocurrió. Este accidente del ACV, este accidente cerebrovascular. Por cerca de 4 años, el compositor, vocalista y guitarrista del grupo argentino Soda Stereo, después solista, estuvo hospitalizado luego de haber sufrido este accidente cerebrovascular. Pero quedó lamentablemente ya fuera de toda carrera, de toda posibilidad. Ese día, hace 13 años, en Caracas, el artista falleció acompañado de su madre, hijos y cercanos a los 55 años en su natal Buenos Aires. Sin embargo, el legado de su música se transformó en infinito. Trasciende y crece, diría yo. Crece incluso. Crece cuando uno ve que lo adquieren generaciones que no fueron contemporáneas a él. Eso es que el legado crezca. No que los que vivimos con él o lo escuchamos nos vamos envejeciendo y muriendo y con ello muere la música de Cerati. Va a seguir probablemente. Los clásicos, qué decir, ¿no? ¿Quién fue contemporáneo de Beethoven? Y no quiero compararlo con Beethoven. Además no tengo ninguna capacidad de análisis para eso. Pero eso es que envejezca bien. Y pasa con Queen, y pasa con Rush, y pasa con Beatles, en fin, miles. Entre los grandes éxitos que tuvo con su banda se encuentra Zoom. Trátame suavemente y música ligera, canción que se convirtió en un himno del rock latino. Con el gran Gustavo Cerati, cumpliendo 13 años desde que tuvo este fatal accidente que lo llevó finalmente a la muerte, nos despedimos de Vía Pública. Muy buenas noches y como dijo Cerati, gracias por venir.